Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy vamos a retomar un tema otra vez funesto, porque la semana pasada hablamos de la aduana, que era un tema también bastante funesto y con de crónica muertes, negra. De crónica negra absoluto. Vamos a seguir por ese camino. Y hoy vamos a seguir por ese camino, exactamente. Vamos a intentar desviarnos de él la semana que viene por cambiar, pero nos parecía interesante retomar esta historia. Antes de nada, vamos a dejar un apunte, y es que hay una pequeña calle que une calle Santa María con calle Granada, y vamos a empezar la historia por aquí, porque ¿cuál es esa calle, Ana? Pues mira, la calle Sánchez Pastor, Curro. Eso Yo creo es. que todo el mundo la sitúa. conoce, una calle muy céntrica. Y bueno, y vamos a empezar por ese detalle de esa calle para contar qué ocurrió en el entorno de esa calle y quiénes fueron los protagonistas. Eso, vamos a que la gente se quede en la mente con esa calle. Eso. Y más adelante ya vamos a entender por qué. Eso es. La cosa es que, como tú dices, a pocos metros de esa calle, el 5 de agosto de 1905... tuvo lugar una pelea que acabó con la vida de un político malagueño. Y es una historia absolutamente interesante y casi surrealista. Sí, bueno, no sé yo si surrealista o no, porque dados los momentos que desgraciadamente vivimos hoy en día con tanta crispación política y tanta subida de tono desde de todo tipo de sectores y de círculos, sobre todo en redes sociales. Bueno, pues siempre tendemos a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor y bueno, y en este caso, en el tema político, y además ya todos sabemos lo que ha sido la historia de España, pues cualquier tiempo pasado no fue mejor. Si hablamos de crispación, bueno, pues en aquella época se dirimían las cosas pues de una manera que he visto con la óptica de los nuevos tiempos, a pesar de que estemos un poco enfrentados, pues resultan absolutamente sorprendentes. Y la historia de hoy va precisamente de eso, de una cuestión mal resuelta sobre un artículo de prensa que no sentó bien al interesado y de todo lo que trajo consigo, ¿no? Y con la influencia que tenía la prensa en esa época, que era mucho más grande. Una época además que era muy convulsa desde el punto de vista político. Eso es. Así que vamos a contaros hoy la historia de la rieta entre concejales que acabó en muerte. Decías tú lo de los tejemanejes, los altibajos de la política hoy en día. Hace poco hemos tenido con las elecciones de Madrid ese encontronazo entre derecha e izquierda. Y en aquella época, en 1905, se la gastaban de una forma mucho más severa de lo que hemos visto estos días, gracias a Dios también. Sí. Además, de verdad, bueno, hoy en día quizá una de las polémicas más intensas de la campaña electoral ha estado en el envío de cartas, ¿no? Absolutamente. Bueno, pues que sepa la gente que en este caso, de ese 5 de agosto de 1905 no fueron cartas, sino que fueron directamente las armas las que tomaron el protagonismo. Por empezar por el origen, vamos a hablar de los protagistas. Eso, porque yo quería primero y de los bandos, claro. Eso, que situemos primero los protagonistas. Vamos a ver de quién estamos hablando. Pues mira, hay que hacer referencia a dos bandos. De un lado estaban dos concejales del Ayuntamiento de Málaga que estaban en ejercicio en aquella época. Por una parte era Miguel Sánchez Pastor León, que tenía 34 años, y Luis García Guerrero, que tenía 34. Y de otra parte estaban los hermanos Eduardo y Mariano Briales Utrera. El primero era ingeniero y tenía 43 años y el segundo era comerciante de la capital y era más joven, tenía 32. Esos son los protagonistas de la historia. Y yo también quiero que sepamos que esta historia se da en el círculo mercantil. Y quiero que tú des un apunte de qué es el círculo mercantil, porque alguien que lo está escuchando no lo sabe y le va a interesar saberlo. Bueno, pues el círculo mercantil era una de las principales instituciones culturales, sociales, económicas y políticas de la época, que abrió sus puertas en Calle Larios, en concreto en el número 6, desde el origen de la calle, desde que se inauguró Calle Larios en agosto de 1891. Bueno, y era pues una institución que congregaba pues allí a todos los grandes hombres de la ciudad que se reunían pues para debatir, para leer la prensa y para charlar e intercambiar impresiones, y a partir del 5 de agosto de 1905 para intercambiar algo más que impresiones. Ya tenemos personajes, ya tenemos escenario, ahora vamos ya a meternos de lleno en la historia, porque todo empieza con una noticia que publica El Diario de la Tarde. ¿Qué es lo que publicó exactamente? Sí, efectivamente, pues la tragedia comienza a mascarse unos días antes, cuando efectivamente ese Diario de la Tarde publica un artículo sobre el candidato republicano Pedro Armansa que él consideró ofensivo.
¿Qué ocurre? Que en lugar de pedir explicaciones por los cauces que ahora consideraríamos convencionales, es decir, por una carta al director, incluso una llamada o un intercambio de reproches más o menos contenido, pues Pedro Armanza designó a 2 emisarios suyos para que dirimieran la diferencia y para que solucionaran esa afrenta que él había sentido por la publicación de ese artículo contra el director del periódico, que se llamaba Lorenzo Puga. Uh-huh. Los emisarios de Pedro Armanza eran los hermanos Briales, y el director del periódico, por su parte, designó a estos 2 concejales del Ayuntamiento de Málaga. Y no hubo otra manera de dirimir esas diferencias, que por otra parte hay que decir también, cuando la gente se eche las manos a la cabeza por lo que voy a decir, que no era una cosa excepcional en la época, y era batirse en duelo. Batirse en duelo, exactamente. Batirse en duelo con... Y además las condiciones del duelo estaban estipuladas con 20 pasos y a un solo tiro, y el escenario también estaba previamente estipulado, que era en un arroyo del cercano camino de Casa Bermeja. Es el líder republicano, el Popular, el que recoge esa noticia y el que habla de toda esa información que tú estás dando, de cómo era el duelo, de cómo se produjo ese momento. Sí, duelo a pistola directamente. A pistola, exactamente, sí, con 20 pasos de diferencia y con representantes de cada uno de los Claro, de los que al afectados. final eran los que certificaban quién había perdido. Era bastante evidente, porque normalmente terminaba muerto, ¿no? Claro, pero sí que era así como se solucionaban las cosas. Ese duelo, como tú dices, llegó a producirse cerca del camino Casa Bermeja, pero no se ejecutó. ¿Qué pasó por el camino? Sí, llegaron a citarse esas 4 personas para resolver esa diferencia, pero Mariano Briales, que era cuñado de Pedro Armanza, hay que recordar que fue uno de sus elegidos, en concreto el menor, se presentó allí y según recogen las crónicas de la época, en concreto una de ABC, consiguió terminar de una forma más o menos violenta y más o menos vehemente con ese enfrentamiento. A Mariano Briales se le tomó declaración, porque aquello llegó a oído del juez, lo que había ocurrido, a pesar de que se dirimieran de aquella manera. No era una cosa que estuviera ni permitida ni fuera legal ni nada, lógicamente. Entonces se le toma declaración a Mariano Briales por parte del juez, también a Luis García Guerrero, que hay que recordar que era de la otra parte, era compañero de Miguel Sánchez Pastor, y a ambos se les deja en libertad, se les toma declaración y se les deja en libertad bajo el juramento, bajo palabra, porque en aquellos tiempos la palabra de honor, pues más o menos servía como de firma, ¿no? Casi de contrato, de que ahí terminara la cosa. De que ahí hubiera empezado el enfrentamiento y de que ahí terminara y se zanjara. Claro, ahí dan su palabra de que eso no dan su palabra de honor, de que se van a ir a casa y poco menos que van a ser buenos. Exactamente, que se van a portar bien. Pero esa promesa, sin embargo, duró 3 horas. Efectivamente, Curro, pues ambos está confirmado que salen de prestar declaración a las 8 de la mañana de ese 5 de agosto. Y pues la palabra de ambos duró 3 horas, que fueron las que tardaron en llegar al círculo mercantil y volverse a encontrar los 4. Y allí pues ya se desencadenó la tragedia de la que hablamos. Eso es, hay una noticia del cronista que lo que recogía en sus páginas exactamente era lo siguiente. Ignórase por completo si mediaron entre ellos algunas palabras, pues solo se vio que los últimos, Sánchez Pastor León y García Guerrero, se pusieron de pie y que dio inicio a la tragedia. En los primeros momentos solo fueron golpes con bastones los que se cruzaron entre los señores Briales y Sánchez Pastor. Después sonó un disparo. O sea que estamos hablando de que ya nada de garrotazo, y ya no había exactamente, ya no. Totalmente, y además yo me puedo llegar a imaginar ese tipo de pelea una vez que ya se va la cosa de las manos, ya es casi incontrolable. Efectivamente, suena un disparo, el primer impacto de lleno da contra Mariano Briales, que le dice en ese momento a su hermano que se siente a morir y que no puede más, y entonces se sigue desarrollando la trifulca. Las crónicas hablan de puñaladas, tiros y fuertes garrotazos, y el cronista pues sigue hablando, y te leo literalmente, Curro, sobre esa escena que surge después. Dice: daba horror ver el cuadro que presentaba el patio del Círculo Mercantil, teatro de la tragedia, cuando ésta había concluido. Apoyado sobre la pared, con una mano en el pecho y el rostro lívido, estaba uno de los protagonistas.
y en el suelo, sobre un gran charco de sangre debajo de una butaca, dando la cabeza sobre su espalda y la barba descansando en el pecho, y sin dar señales de vida, se encontraba la víctima del drama, que ahora hablaremos de quién es. Los dos protagonistas restantes, señores Briales, hermanos hay que recordar, apoyábanse unos sobre otros para no caer. Sus ropas estaban ensangrentadas. No olvidemos que esto se produce en el Círculo Mercantil, en plena calle Larios. Sí, en el epicentro de, en el sitio de referencia, todo aquel que era alguien en Málaga, pues iba a diario al Círculo Mercantil. También hay que imaginar, Curro, cómo podía estar la calle Larios un 5 de agosto a las 11 de la mañana. Exactamente. Es decir, aquello era un continuo ir y venir y pues también el impacto, la sorpresa y posteriormente el horror de la gente que pasó por ese número 6 de calle Larios, absolutamente céntrico, y que de repente vio aquel baño de sangre, ¿no? Claro, obviamente la gente se agolpó en la puerta inmediatamente. Habría gente que también estaría dentro del Círculo Mercantil, que supongo que sería al contrario, que huiría de lo que estaba pasando dentro. O que se incorporó a la pelea. Eso no está recogido en las crónicas, pero tampoco es de extrañar que en ese momento de polarización y de crispación, donde los directores de periódicos nombraban a unos emisarios y los candidatos políticos nombraban a otros, pues hay que imaginar que la verdad es que las posturas estarían bastante encontradas y que testigos de lo que ocurría pues también se incorporaran a la trifulca, ¿no? Hombre, yo te digo porque yo estoy allí, escucho el disparo y yo soy el primero que... Bueno, yo salgo corriendo. Salgo corriendo a la puerta, pero para enterarme de lo que ha pasado para dentro. Enterarte de lejos. Sí. Como decía, eso, todo ocurrió durante la mañana de un sábado, se agolparon en la puerta y cuando ya había acabado todo, o cuando estaba todo con los heridos y con una forma en la que no se podía seguir tal y como se estaba dando, llevaron a García Guerrero a la casa de socorro que estaba situada en calle Alcazabilla, si no me equivoco, y posteriormente se llevó a los hermanos Briales. Pero ahí no acaba todo. Claro, no acaba todo. Pues hay que imaginar que los testigos y los que habían participado en la trifulca se fueron en procesión, si se permite la palabra, entre comillas, desde ese Círculo Mercantil hasta calle Alcazabilla. Hay que recordar que media muy poco, hay muy pocos metros. Y allí habían empezado a atender a los heridos en medio de la sorpresa y de lo que había ocurrido. Pero, aunque parezca mentira, allí, en la casa de socorro, Curro continuó la reyerta. Eduardo Briales, que estaba menos grave que su hermano, hay que recordar que el primer impacto de bala le da de lleno a Mariano, pues allí Eduardo, su hermano, se la arregló para llegar hasta García Guerrero, que lo habían trasladado también, y allí intentó apuñalarlo y golpearlo de nuevo. Imagínate lo que... Sí, que quería acabar con la vida, exactamente, desde luego. El que sí murió prácticamente inmediatamente fue Miguel Sánchez Pastor León, y a él también se le llevó a la casa de socorro, pero ahí ya no se pudo hacer absolutamente nada porque Miguel Sánchez Pastor estaba ya muerto. Sí, efectivamente. Bueno, también las crónicas de la época pues dan todo lujo de detalles sobre lo que fue el ataque y la posterior autopsia, ¿no? La recoge en este caso el cronista, que habla de 12 heridas de arma blanca repartidas por todo el cuerpo. Imagínate, Curro, que no fue a lo mejor una puñalada mal dada en un órgano vital y tienen la mala suerte de morirte. Es decir, que la reyerta... Sí. Tuvo que ser muy cruenta y además tuvo que prolongarse en el tiempo para que las heridas fueran de tanta consideración. De la mesa de operaciones, porque como tú bien dices, no se pudo hacer absolutamente nada con él, pues habla la crónica de que se lo colocó en una sencilla caja negra con adornos del mismo color y una cruz dorada. También es que hay que imaginarse el Círculo Mercantil, que quien no sepa cómo es puede ver las fotos en las noticias que dejamos en las notas del podcast, que va a haber enlace y va a ver esas imágenes, bañado en sangre, con las sillas volando, supongo, las mesas, que la verdad es que tenía que ser una imagen bastante dantesca, la verdad. Bueno, y ahí se presenta Curro, que me imagino que se presentaría bastante enfadado porque no le hicieron caso. Bueno, enfadado por decirlo de alguna manera, el juez que justo la noche antes había estado tomándole declaración a García Guerrero por una parte y a uno de los hermanos Briales. Se presentó allí, le tomó declaración a Pedro Armansa, que hay que recordar que fue un poco el origen y el agraviado por el cual después se desarrolla toda esta reyerta, le toma declaración y al final lo deja en libertad, bueno, un poco porque no puede confirmar que haya tomado parte en los hechos, pero bueno, no había tomado parte en los hechos porque no había estado en la reyerta, pero también hasta qué punto fue el que provocó el origen. Claro, él fue el que con ese sentimiento de agravio pues da origen primero a ese duelo que finalmente se abortó, pero que a las 3 horas de zanjarse o a las pocas horas de zanjarse continuó en el Círculo Mercantil con esas consecuencias. El juez sí se personó, como tú dices, en la propia casa de socorro e impartió justicia en el mismo lugar.
Lo que hizo sí, fue... efectivamente. Él ve a Eduardo, que es uno de los hermanos Briales, que además después, lo acabamos de decir, sigue atacando en la Casa del Socorro a García Guerrero, que era el concejal que quedaba vivo, y el juez, en vista de que las heridas son más o menos leves y que no corre peligro su vida, pues directamente de allí lo detiene la policía y se lo llevan al calabozo. Bueno, es que la historia es espectacular. Los restos de Sánchez Pastor, que era el concejal que falleció en el acto, fueron llevados al cementerio de San Miguel, que insisto, tenemos que... Del que hemos... Siempre decimos lo mismo, Curro. Lo que pasa que, bueno, quizás la semana que viene vamos a seguir vamos a intentar hacer otro. Con un tono muy, muy fúnebre, vamos a intentar buscar alguna historia un poco más luminosa, pero eso lo tenemos que hacer ya. Pues fue en el cementerio de San Miguel y de hecho se enterró en el panteón número 85. Salía, exactamente, en el panteón de la familia. Que había sido construido en el año 1882, bueno, pues para que reposaran ahí los restos de Sánchez Pastor, de la familia Sánchez Pastor y de la familia Rosado Pérez. Francisco, en concreto, fue el que el cabeza de familia que posteriormente dio origen al enterramiento de sus descendientes, que era pariente de los Sánchez Pastor y también fue teniente alcalde en el Ayuntamiento de Málaga. Eso es, y eso es lo que nos va a llevar a esa calle Sánchez Pastor de la que hablamos al principio, porque por razones obvias, Miguel Sánchez Pastor León, el fallecido, era hijo del anterior alcalde de Málaga, ¿no? Miguel Sánchez Pastor Drago. Drago, exactamente. Mira, yo cuando hice esta historia, de la que, por cierto, hay muy pocos datos, de hecho, antes de hacerla, a mí me gusta, claro, cuando me encuentro una historia de estas características, hombre, el hecho de verlo en la prensa de la época, pues ya me confirma que eso realmente fue así. Pero a mí me sorprendía... No sé, que esa historia no hubiera llegado a nuestros días, aún teniendo en cuenta de que estamos hablando de tiempos políticos muy convulsos, donde no eran excepcionales esas trifulcas, pero bueno, no sé, una tragedia de estas características en el Círculo Mercantil, en el número 6 de Calle Lario, a plena luz del día, un día de agosto, me sorprende que no hubiera más testimonios de eso. Entonces, efectivamente, pues por una cosa o por otra no ha llegado a nuestros días. De hecho, con la gente con la que hablé, historiadores que conocen la historia de Málaga como la palma de su mano, tenían esa referencia solo de pasada. Y claro, yo me preguntaba si Miguel Sánchez Pastor León le tocaba algo, tenía algún vínculo, porque además está enterrado en el panteón familiar con Miguel Sánchez Pastor Drago. Padre, ahora digo padre, el alcalde de Málaga. Llamé al cementerio, me puse en contacto con la directora del cementerio en aquella época que estuvo mirando un poco los archivos y me comentaba que efectivamente estaban las actas de los enterramientos de ambos, de Sánchez Pastor Drago y Sánchez Pastor León, pero que no constaba ningún documento oficial de filiación entre uno y otro. ¿Qué nos lleva a aventurar que eran padre e hijo? Bueno, pues que en la esquela que se publica al día siguiente del asesinato, del homicidio de Sánchez Pastor León, se recoge que los afligidos padres, la afligida madre era Concepción León, que era la mujer del alcalde, y efectivamente, pues este chico se llamaba Miguel Sánchez Pastor León, con lo cual, bueno, te permite asegurar que casi al 100% que eran padre e hijo. Y es por curiosidades de estos temas históricos que a mí tanto me gustan y que me hacen perder muchísimo tiempo en los archivos, pues cuando leyeron este artículo, descendientes de los Sánchez Pastor se pusieron en contacto conmigo, bueno, un poco para agradecerme la historia por contarla y para decirme que aquella historia sí había formado parte un poco de la tradición oral de su propia familia. Qué bueno. Y me confirmaron que efectivamente que eran padre e hijo y que el alcalde, que Miguel Sánchez Pastor, probablemente sobreviviría al hijo, porque yo también me preguntaba, en la esquela se habla de afligidos padres sin dar ninguna referencia al fallecimiento. Claro. Sabes que normalmente en las esquelas, cuando hay algún familiar fallecido, se pone una cruz entre paréntesis, en este caso no estaba, y que probablemente, pues el alcalde de Málaga, Miguel Sánchez Pastor Drago, tendría que ver cómo habían matado a su hijo. Pues eso no sabía que la familia, los descendientes se pusieron en contacto contigo. Sí. Qué curioso. Muchas veces sucede, me da mucha alegría y de hecho una de esas personas que se pusieron en contacto dice, bueno, yo en mi despacho de hecho tengo un cuadro de los Sánchez Pastor y siempre se alude en casa, bueno, a las típicas conversaciones de sobremesa, a esa historia que ocurrió en nuestro
iba a decir en los antepasados, pero no, casi antes de ayer. Sí, ¿no? Exactamente, porque hace poco más de 100 años. Sí. Qué curioso, ¿no? Es que al fin y al cabo estás contando historias de gente, pues eso, claro, reciente históricamente y que sí que tiene y que ocurrieron hace nada. Qué bueno. Aunque estabas tú diciendo que no hubo mucha gente que tenga conocimiento a día de hoy sobre esa historia, o que parece que no haya tenido mucha repercusión en la historia de Málaga porque no es conocida por todos. Sí es cierto que en la época sí fue relevante, porque la Cruz Roja, a raíz de toda esa problemática... aquello dejó una profundísima huella, porque fue aparte de la tragedia, fue también un escándalo, porque de nuevo también se abrió un debate ciudadano sobre el tiempo que había tardado la policía en llegar al círculo mercantil y en disolver aquello. Eso es, y la Cruz Roja, entiendo que además... en un punto céntrico de Calle Lario y con los cuarteles más o menos alrededor, pues el hecho de que la policía tardara... y que dejara tiempo para que Sánchez Pastor muriera nada menos que 12 puñaladas, pues generó una importante indignación en la ciudad, ¿no? Claro, y lo que te decía además, claro, que al fin y al cabo el uso de armas podría estar en manos de cualquier persona de a pie, entonces la Cruz Roja, a raíz de ese problema, solicitó que el permiso de armas se eliminase para cualquier persona que no fuese una autoridad, básicamente. Y en esa época sería un punto importante, claro. Lo pidió al gobernador civil y parece ser que se consiguió. Ya después no sabemos lo que fueron de los supervivientes, ya su huella se borra con el paso de los días, pero bueno, ahí queda ese episodio de la Crónica Negra sobre maneras absolutamente nefastas de resolver y de dirimir ideologías diferentes, ¿no? Desde luego. La verdad es que es una historia muy chula, que yo no la viene bien también porque no ocurrió sacarla en estos días, para que tomemos un poco todos notas, que bajemos el tono, que bajemos el nivel y bueno, que no perdamos, por favor, la conciencia de lo que puede ocurrir si esto se nos va de las manos, ¿no? Que estamos hablando de cosas que ocurrieron antes de ayer y sin ser dramático, yo creo que todos tenemos en la cabeza episodios recientes de nuestra historia que tendrían que quedar en eso, ¿no? En el pasado, siendo conscientes de lo que ocurrió y que no vuelva a pasar, ¿no? Que al final... Tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos además que yo el otro día también hacía esa reflexión en redes, ¿no? Que tenemos que ser también un poco dignos de ese legado de nuestros abuelos. Pues sí. Que nuestros hijos no digan que sus padres se cargaron lo que construyeron sus abuelos, ¿no? Vamos a acabar con una nota positiva, y es que vamos a recordar que el miércoles día 5 de mayo, tienes nueva cita en el Centro Cultural de la Malagueta. Sí, es verdad. Así que invitamos a todo el mundo a ir. Ya contamos la semana pasada que es absolutamente gratuito hasta completar aforo. Sí. En torno a 49, 50 plazas a las 12 de la mañana, miércoles 5 de mayo. Y bueno, y en esta ocasión, después de los orígenes de Calle Larios, que fue un éxito. Absoluto. Desde aquí vuelvo a agradecer a la gente por acompañarme. Y bueno, y por acompañarte. Y también te doy las gracias por acompañarme tú, Curro. Que menos. Y vamos a hablar en esta ocasión, bueno, pues de dos historias que también nos encanta, que están muy vinculadas y que además se desarrollaron muy, muy cerquita de la Plaza de Toros de la Malagueta, como fue el Hospital Noble y el Cementerio Inglés. Pues... Y contar un poco que también tienen lazos que lo unen en esa historia de mediados final del siglo XIX, y bueno, y un montón de curiosidades de esos dos lugares tan emblemáticos y que tanto nos gustan, ¿no? Pues son historias muy chulas que ya hemos contado en el podcast, que lo dejaré en las notas del podcast por si alguien quiere retomarlas. Y que lo que os invito, incluso mejor que escuchar el podcast, es verte a ti en directo el miércoles. Claro, yo espero a todos con los brazos abiertos. Así que, ¿a qué hora es? Que no hemos dicho la hora, no sé si a lo las he 12 dicho. de la mañana. A las 12 de la mañana, pues estaremos allí, yo el primero. Así que mil gracias, Ani, que nos vemos el miércoles. Gracias a ti siempre. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.